Uno de los derechos estipulados en la Constitución es el de la competencia económica, pero poco sabemos a qué se refiere, cómo lo debemos ejercer y cuál es el ente regulador que salvaguarda este derecho de toda la ciudadanía. Hoy vamos a charlar con uno de los especialistas que se dedica precisamente a estudiar este tema y a incidir sobre este derecho. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Hola, bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la competencia económica, la cual es un derecho constitucional que tenemos tanto los y las consumidoras de elegir entre varias opciones de un mismo producto o servicio, y también lo tienen las empresas que tienen el derecho a competir en el mercado que elijan. Pero como en todos los ámbitos de la vida social y económica, hay entes reguladores que, además de vigilar los procesos, salvaguardan este derecho, y para hablar más de esto nos acompaña el día de hoy el maestro Juan Manuel Espino, director de la Comisión de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Al contrario, Flor, muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, el tema de la competencia económica quizá lo escuchamos en televisión, lo escuchamos a veces con los analistas, en fin, pero quisiera que nos pudiera hablar un poco más de este tema en términos de la COFESE. La comisión, ¿cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus objetivos? No sé si nos puede hablar un poco de qué se trata este ente. Claro que sí, Flor. La COFESE somos un órgano constitucional autónomo que nos encargamos de vigilar, promover y garantizar la competencia y la libre concurrencia en México en beneficio de los consumidores y que los mercados funcionen eficientemente en beneficio de ellos. Claro, en ese sentido, ¿cuáles son sus principales funciones? La difusión, de este derecho. ¿Qué tanto hay de información entre los consumidores al respecto de la COFESE? Ahí son dos preguntas muy interesantes. La primera, en cuanto a funciones, yo diría que son tres grandes funciones. Uno, que es precisamente el de promover la competencia. Lo promovemos tanto con agentes económicos como con consumidores, con el fin de que permee la cultura de la competencia a todos los sectores de la población, ¿no? Entonces, uno es la promoción de la competencia. El segundo es la prevención, en el sentido de que revisamos estructuras de mercado, revisamos reglamentos, normas, políticas públicas, con el fin de evitar que haya obstáculos a la competencia y de mitigar todos los riesgos que puedan entorpecerla. Y el tercer gran tarea, por decirlo así, es ya lo que vendría siendo la investigación y las sanciones a las conductas anticompetitivas, a las que ya son propiamente violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica. Y del estudio que vamos a hablar el día de hoy es un poco prevención y un poco promoción. Y castigo. Entonces, me llamó la atención esta parte porque digamos que en términos generales y más en el común de los consumidores, todos pensamos, bueno, tenemos una gran variedad de empresas, de servicios, los consumidores podemos escoger, pero, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen algunos monopolios de mercado o que solo son 2 o 3 opciones las que tenemos los consumidores. Digamos, la ciudadanía en general, ¿cómo se puede acercar a la COFESE cuando tiene alguna de estas dudas? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la del consumidor, con la Procuraduría del Consumidor? Son varias preguntas las que me haces, Flor, muy interesantes todas. La Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, digamos que ella salvaguarda los derechos de los consumidores. Y en cambio la COFESE, de los que se ocupa es de que las empresas compitan, ¿no? Claro que también viene redundando en beneficio a los consumidores, ¿no? Pero digamos que son dos ámbitos de actuación distintos. Claro. ¿No? Ahora, ¿cuál es el contexto en México? Actualmente, ¿cómo está el tema de la competencia económica? Pues mira, precisamente una labor de la COFESE es vigilar, promover, garantizar que exista competencia. Y en el estudio que presentamos el día de hoy aquí, precisamente hablamos de cómo promover más competencia en este mercado en particular, que es el de autotransporte. Igual hemos estudiado otros mercados en el que hacemos diferentes recomendaciones para introducir más presión competitiva, más competencia, que los consumidores tengan acceso a más opciones de mayor calidad y a mejores precios. Exacto, y en términos como más del panorama nacional, y a lo mejor si nos pudiera dar algún ejemplo con otros países, México, ¿cómo está? O sea, estamos en un nivel en el que
¿Hay una competencia económica justa? ¿Hay una oferta justa? ¿Hay una regulación que está funcionando? ¿Cómo nos podría compartir algo del panorama que existe actualmente? Afortunadamente, pues la COFECE es una institución reconocida en el ámbito internacional. Tenemos una ley que es relativamente nueva, ¿no? Que se aprobó en 2014 y que percibimos que está dando resultados. Lo que tenemos que hacer es seguir analizando mercado por mercado, sector por sector, caso por caso, con la finalidad de seguir impulsando la competencia en todos los sectores y mercados que vayamos analizando. Claro. Ahora, recientemente, y lo que me platicaba ahorita del estudio que realizaron sobre el autotransporte federal de pasajeros. Este es el servicio de autobuses. ¿Cuál es el contexto de este estudio? ¿Por qué le interesa en este mercado? Pues sí, justo el autotransporte federal de pasajeros, pues es el que transporta a las personas de una ciudad a otra, generalmente dentro del país, y que se mueve por las vías federales de comunicación, o sea, por las carreteras y autopistas federales. Y su importancia radica porque el 95.8% de las personas se mueven en medio público a través del autobús, del autotransporte federal de pasajeros, siendo que en avión pues se viene moviendo el 4% restante prácticamente, ¿no? Entonces es un medio muy utilizado por las familias, ¿no? Casi el 5% del gasto de las familias va al autotransporte federal de pasajeros, ¿no? Entonces es muy importante para la movilidad de las personas. Ahora, o sea, son empresas privadas las que, digo, porque el término federal viene por el uso de las carreteras federales. Exacto, por la regulación Pero que es federal. Se hace el estudio sobre las empresas particulares que manejan el autotransporte. Se hace una revisión de todo el mercado, de toda la estructura, de cómo está conformado y de la regulación. Y precisamente en este estudio lo que identificamos es que lo que se necesita hacer es actualizar el marco normativo, actualizar la regulación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita nos sigue platicando de este estudio. Estamos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, estamos charlando con el maestro Juan Manuel Espino. Él es el director de estudios económicos de la COFECE y estamos hablando sobre la competencia económica en México y particularmente empezamos a platicar, maestro, sobre el tema del estudio que realizaron recientemente sobre el autotransporte federal de pasajeros. Como nos comentaba, pues el contexto es que en México, y creo que todos en algún momento lo hemos utilizado, el transporte de pasajeros, el subirnos a un camión, ir de un lado para otro, pues es algo sumamente común. Es también, yo lo he comentado en otras ocasiones, que pues también es un servicio bastante cómodo, bastante seguro, cada vez se modernizan más. Entonces, me gustaría saber en términos, pues sí, ya del estudio que realizaron, ¿cuál fue la motivación para escoger este mercado en particular? Y bueno, ¿cómo lo abordaron? ¿De dónde sale esta idea? ¿Y cómo empezaron a trabajar este estudio? Sí, claro que sí, Flor. Este estudio, la motivación viene porque la comisión, la COFECE, tiene determinados algunos sectores estratégicos, que son estratégicos porque son los que más afectan a la población, por decirlo así, o la población es la que más gasta en ellos, ¿no? Y uno de ellos es el transporte. Entonces se han hecho varios esfuerzos por analizar, promover, vigilar la competencia en el sector transporte. En este caso escogimos el autotransporte federal de pasajeros, porque como te mencionaba, pues prácticamente todas las personas al moverse entre las ciudades del país se mueven en transporte foráneo, ¿no? Hablando de medios públicos, ¿verdad? Porque está también el automóvil privado, pero hablando de medios públicos, el 95.8% de las personas se mueven en autobús para ir de una ciudad a otra, ¿no? Entonces es algo, este estudio, digamos que hace visibles a los invisibles, ¿no? Claro. A todas las personas que usan esos medios masivos para moverse. Y entonces fue así como surge la motivación de realizar este estudio. Hemos hecho otros estudios anteriores sobre diversos sectores, ¿no? Medicamentos, agroalimentario, financiero, y en esta ocasión pues tocó el turno al autotransporte federal de pasajeros. Del autotransporte. Y ahora, ¿cuál es el panorama que existe en México de este mercado?
Fíjate que identificamos cosas muy interesantes. En primer lugar, nos dimos cuenta que prácticamente 7 de cada 10 rutas, o sea, de rutas que van de ciudad a ciudad, son operadas o existe una sola empresa que brinda el servicio. O sea, en 7 de cada 10 de estas rutas hay una sola empresa operando. O sea, se puede decir que en esa ruta no hay competencia. Okay. También identificamos que en el país existen más o menos 29 grandes grupos de interés económico, o sea, 29 grandes grupos empresariales que brindan el servicio. Pero de estos son 4 los que destacan más en su participación en el mercado. Y fue por eso también que decidimos profundizar en qué era lo que estaba, digamos, determinando esta estructura, por qué funcionaba así y no de otra manera. Y otra de las cosas interesantes que encontramos es que las terminales, o sea, donde ascienden y descienden de los pasajeros, muchas de estas son manejadas o tienen participación las mismas empresas que operan las rutas, ¿no? Hay lo que en economía se le llama una integración vertical entre los que manejan la terminal y los que están operando en el mercado. Y a nosotros nos parece muy importante tanto reformar, modernizar el marco normativo, como abrir el acceso a las terminales. A las terminales, claro que son públicas, ¿no? A las centrales que son públicas, abrir el acceso para que más operadores puedan brindar el servicio y los usuarios tengan más opciones. Claro, porque ahorita que lo menciona, entonces, ¿dónde están las otras empresas que no están como en el mercado, digo, de estas que me menciona? O sea, se están quedando sin poder ingresar al mercado de manera más competitiva, si estoy entendiendo bien. Sí, lo que ocurre es que el marco normativo actual exige una serie de requisitos que resultan costosos para que entren más inversionistas a operar, ¿no? Por ejemplo, está que exige contar con una terminal para poder operar una ruta. Haz de cuenta que nosotros aquí nos juntamos todos y logramos alquilar un autobús y queremos dar el servicio en una ruta. Bueno, la autoridad nos va a exigir que tengamos acceso a una terminal para poder darnos a la infraestructura. A la infraestructura. Claro. Y obviamente, pues los que tienen el manejo de esa terminal, si nosotros somos nuevos y les vamos a hacer competencia, pues no tendrían mucho interés, creo yo, ¿no? En darnos un horario, un andén, o unas condiciones apropiadas para que podamos desenvolvernos. Y pues también como somos nuevos en el negocio, nos va a salir muy caro poner una nueva terminal. Ahora, ese, entre otros muchos requisitos que hacen que el negocio de operar el autotransporte federal sea innecesariamente costoso. Claro, para los pequeños, para las pequeñas empresas o las medianas que no tienen estos medios. Claro. Ahora, esto es como, por lo que entiendo, y corríjame si estoy equivocada, pero suena como a un negocio redondo entre las grandes empresas, ponen sus terminales, no permiten entrar a otras empresas y se queda ahí como entre, digamos, los conocidos entre ellos esto, y eso también ¿es violatorio del marco normativo? No, yo no lo vería así, porque incluso el marco normativo actual es tan obsoleto que incluso es costoso para las grandes empresas también. Y déjame darte un ejemplo. Hoy por hoy, para poder operar en una ruta, uno necesita pedir permiso por cada autobús, ¿no? Entonces pide uno el permiso a la autoridad para que pueda uno operar en una ruta. Pero el autobús solo puede operar en esa ruta en la que se le dio el permiso. No puede moverse hacia otra ruta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México. Es hipotético. Digamos que muchas personas se trasladan de Toluca a Ciudad de México por cuestiones laborales. Entonces hace mucho sentido tener rutas Ciudad de México-Toluca. De lunes a viernes, pero quizá de viernes, sábado y domingo haga más sentido ir a Cuernavaca y mover ese autobús hacia la ruta a Cuernavaca. Claro. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque no tienen el permiso, sino está fijo en esa ruta ese autobús. Entonces, incluso para las grandes empresas es un modelo que ya resulta, creo yo, costoso para ellas, ¿no? Por entonces, todas estas rigideces. Claro, entonces quizá aquí la pregunta sería
qué está pasando con el marco normativo, ¿no? Y esta ley que menciona que es obsoleta. Tengo que hacer otra pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso. Estamos hablando con el maestro Juan Manuel Espino de la COFESE y nos estaba platicando, maestro, de este estudio que hicieron sobre el autotransporte. Ahora, ya teniendo como más claro el panorama que nos explica de esta situación con este sector en particular, en el estudio, ¿cuáles fueron algunos de los hallazgos? ¿Cuáles fueron algunas de las recomendaciones? ¿Qué está pasando? ¿Es el marco normativo el que está fallándole a este sector y a los consumidores? Fundamentalmente sí. Pensamos que el marco normativo ya se quedó obsoleto, sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías que permitirían operar modelos de autotransporte mucho más flexibles, dar entrada a nuevas empresas con nuevos tipos de servicios, de tal manera que los consumidores, los viajeros, puedan tener más opciones para escoger, más opciones de prestadores de servicios, tipos de servicios, calidad y precios. En ese sentido, pues sí, la COFESE hizo recomendaciones fundamentalmente en tres vertientes, ¿no? La primera vertiente es efectivamente modernizar el marco normativo para que puedan entrar a operar empresas con modelos de negocio más flexible. No se trata de destruir lo que ya se tiene, lo que ya existe, ni que las empresas que ya están operando cambien su forma de operar, ¿no? Sino que se pueda liberar el marco normativo, modernizar, para que otros inversionistas puedan entrar al mercado a ofrecer otras alternativas. Y está como estos, tratar de eliminar estos requisitos que hoy por hoy ya creemos que ya no tienen sentido, como el de contar forzosamente con una terminal de origen y destino. Bastaría con tener lo que hoy por hoy la regulación llama estación de paso, o sea, una estación que no necesite tanta infraestructura, ¿no?, para poder otorgar un permiso. Claro, como en otros países que nada más tienen como la estación, llega, uno compra su ticket y se va, no es tanta la infraestructura, ¿a esto se refiere? Es correcto. Incluso los nuevos modelos que hemos visto en otros países como Alemania, Francia, etcétera, la parada es en la vía pública, obviamente con orden, ¿no?, con seguridad, bajo ciertas regulaciones, ¿no?, de seguridad para el viajante, pero la parada puede ser en la vía pública, no se necesita esta gran super estación, super terminal, para que puedan operar ese tipo de negocios, ¿no? Y quitar también otra serie de regulaciones que hacen costoso la operación del negocio, tanto para los entrantes como incluso para los que ya están. Por ejemplo, existe el requisito de registrar con 7 días de anticipación cuánto vas a cobrar, cuál va a ser tu tarifa. Está muy bien para cierto tipo de negocio, pero hoy por hoy ya existen otras modalidades en los cuales pues es absurdo, ¿no? Es absurdo porque te ata a que tengas siempre el mismo precio para todos los días de la semana a todas horas, de tal manera que hay veces que el autobús viaja muy lleno y hay veces que viaja vacío, ¿no? Claro. En cambio, si no se tuviera este requisito, pues podrían variar las tarifas de tal manera que cuando fuera menos demanda, el precio fuera más barato y pudiera viajar el autobús con una mayor ocupación, ¿no? Es uno de los tantos requisitos. Claro. La otra vertiente, aparte de abrir darle paso a estos modelos de negocio flexibles, es abrir el acceso a las terminales públicas. Se están venciendo las concesiones de muchas centrales que hoy por hoy están concesionadas. Entonces es la gran oportunidad, por cierto, la de Mexicali este año, es una gran oportunidad para que la Federación retome el control de esas centrales, porque así lo marca la ley, así está establecido, no sería violatorio de la ley, retome el control y las pueda volver a adjudicar, a licitar, bajo otras reglas, bajo otras condiciones, de tal manera que el que gane el concurso para manejar esa terminal pública se ve obligado a dar acceso en condiciones no discriminatorias, con reglas públicas, transparentes, y que la propia autoridad, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pueda actuar como árbitro en caso de que existan conflictos entre el que está solicitando el acceso y el que lo está otorgando. Claro. Y la tercer vía de recomendaciones o conjunto de recomendaciones va en el sentido de transparentar todo el mercado, todo lo que son los trámites, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy,
la Secretaría puede negar un permiso, ¿no? Tanto para construir una terminal como para operar un autobús, y las resoluciones no son públicas, ¿no? Del por qué no. Entonces ayudaría mucho que se tuviera una resolución claro, más transparente. Más transparente, claro, ¿no? De por qué se está tomando la decisión que se está tomando, ¿no? Entre otras características. Ahora, maestro, y para ir como cerrando esta parte, ¿cuáles son las resistencias que ubican en este sector en términos políticos? Por ejemplo, pues el sector del transporte siempre ha sido muy polémico, y digo, aquí en la frontera, en Tijuana sobre todo, y aquí en estas áreas, pues hay grandes conflictos porque también de repente entran muchas cuestiones políticas cuando se quieren regular estos sectores, sobre todo el de transporte es uno de los casos paradigmáticos de problemáticas en ese sentido. ¿Cuáles son algunos de los retos que ustedes han vislumbrado en este sentido? Afortunadamente, hemos encontrado un eco muy positivo en la actual administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que coincide en que es necesario modernizar el marco normativo. Y también en la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Cámara de Senadores hemos tenido reuniones de trabajo en donde coinciden también con esta necesidad, ¿no? Evidentemente, pues hay algunas opiniones que pudiera haber matices, ¿no? Pero en general estamos todos de acuerdo en que es necesario hacer estas modificaciones para introducir más competencia y que los usuarios puedan tener acceso a más opciones con mayor calidad y a mejores precios. Porque hoy por hoy los usuarios se enfrentan con precios relativamente altos, ¿no? Que son fijos para todas las horas y los días de la semana, y que no están pues satisfaciendo todas las necesidades de los usuarios modernos, ¿no? Que ya tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y finalmente, maestro, para ya irnos, porque se nos acabó el tiempo, pero ¿cuál es el panorama futuro, los grandes retos de la competencia económica? ¿Cuáles son los retos de la COFECE también en términos generales? Como país tenemos un gran reto porque la competencia es finalmente competencia de todos. Entonces todos tenemos que entrarle al tema de la competencia, y la COFECE pues va a seguir promoviendo, previendo, vigilando y garantizando que haya competencia y libre concurrencia en los mercados. Pues bueno, maestro, le agradezco muchísimo, porque también yo creo que es muy importante dar a conocer que pues es un derecho que está en la Constitución y el que todos tenemos que saber y conocer más de la COFECE también. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, a ti muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes también. Pueden entrar al sitio web de la COFECE, está apareciendo en pantalla el enlace, y les quiero comentar que este estudio del que hablamos hoy brevemente aquí con el maestro está disponible está completamente disponible, abierto en el canal de YouTube de El COLEF. Ahí lo pueden ver todo completo. Y antes de despedirme, les quiero recordar que nos visiten en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, en Twitter nos encuentran como Diálogos COLEF, y también nos gusta que nos escriban, nos pueden escribir al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Ahora sí me despido, mi nombre es Flor Arballo y nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.